Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, en atención a que aún quedan audiencias respecto a la sociedad civil y organizaciones de los derechos humanos. Y hoy día queríamos darle bienvenida a las organizaciones presentes, en especial a Londres 38, a Erika, a Gloria, a Sebastián, quienes tuvieron también la amabilidad de comprender los problemas técnicos que tuvimos para citar a todos en un tiempo específico y a todas. Así que muchas gracias por su participación. Señor secretario, Roberto se encuentra aquí presente, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos también. Así que muchas gracias, bienvenido. Le doy la palabra al señor secretario para que también explique la modalidad de funcionamiento y también a Roberto para que pueda saludar. Gracias. Don Roberto, por favor. Bueno, estábamos conversando previamente. Bueno, muy bienvenida. Londres 38 es muy importante en toda la historia de los derechos humanos. Así que el testimonio de ustedes, sin duda que es muy relevante. Y felizmente la comisión se dio el tiempo para completar todas las audiencias solicitadas. Y que, lamentando que no hubiese podido hacerse en el momento oportuno, pero como les decía, el testimonio de ustedes va a quedar en las mismas condiciones que todos los otros testimonios. Y toda la convención va a conocer, y gracias al trabajo de apoyo de muchas universidades y de cientos de voluntarios, digamos, vamos a poder entregar en noviembre todos los testimonios transcritos. Así que muy bienvenido. Y tienen la palabra. No sé si el señor secretario. Gracias, Convencional Celedón, por su introducción. Solamente recordarle a los señores expositores presentes que las exposiciones constan de 10 minutos, que la coordinadora, señora Arroyo, y el coordinador, señor Celedón, se los podrán recordar, y posteriormente viene una ronda de preguntas de 5 minutos de parte de los señores convencionales cuando así lo estimen pertinente, ¿no? Terminado las señoras y señores de Londres 38, seguimos en orden consecutivo con el programa. Así es que pueden comenzar. Muchas gracias, bienvenidos. Londres 38, Espacio de Memoria. Sí, muchísimas gracias, agradecemos esta instancia finalmente. Bueno, nosotros y nosotras hemos preparado un documento que evidentemente lo enviaremos por los conductos que sea necesario, y ahora tenemos un resumen que esperamos alcancemos a leerlo en 10 minutos, vamos a leerlo en 2 partes, yo y Gloria, así que empiezo para no tomar más tiempo. Para una constitución sin impunidad. Hablamos de una constitución sin impunidad porque los crímenes de Estado no se enmarcan solo en el régimen dictatorial, sino que bajo diferentes formas e intensidades han sido una constante histórica. Estos crímenes se han caracterizado por una impunidad también histórica que ha tenido continuidad hasta hoy y que permite eximir de responsabilidad a los agentes de Estado en sus distintos niveles. Esa impunidad se ha construido sobre múltiples voluntades, prácticas y acciones políticas, complicidades y omisiones. La existencia de una justicia patriarcal de raza y de clase ha sido determinante, pero las responsabilidades no se agotan en ella y atraviesan a todos los poderes del Estado y también a parte de la sociedad. Más allá de los procesos de reforma y modernización del sistema de administración de justicia, el acceso desigual a esta se ha mantenido prácticamente inalterado, en beneficio de los grupos sociales privilegiados por el régimen económico, social y político vigente. Esto es particularmente grave en los casos de violación a los derechos humanos, en los cuales ha predominado la garantía de impunidad
para los propios agentes del Estado perpetradores, sus mandos y responsables políticos, lo que ha quedado de manifiesto una vez más durante la revuelta social. Según datos de la Fiscalía, a marzo del 2021, el 46% de las causas por violación a los derechos humanos en ese contexto, o sea, 3.050 causas, fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría sin avances. En las restantes, solo 75 agentes del Estado, sobre todo carabineros, están siendo procesados. En contraste con esta cifra, 5.084 personas detenidas en ese mismo periodo habían sido formalizadas y 725 de ellas condenadas por desórdenes u otras acusaciones relacionadas, principalmente con afectaciones a la propiedad. Esta realidad está estrechamente relacionada con la impunidad en dictadura y es justamente una de sus formas de continuidad. Como hemos dicho, la impunidad de los crímenes cometidos en el pasado y cuyos efectos permanecen garantizan la impunidad actual. Una vez asumido el primer gobierno civil, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación estableció en 1991 una verdad oficial, pero limitada, a los casos de personas ejecutadas y detenidas desaparecidas, quedando fuera de su examen otras graves violaciones a los derechos humanos, como la prisión política y la tortura. A través de esa reducción de su alcance, este informe introdujo una conceptualización limitada de los derechos humanos, caracterizada además por la omisión o subvaloración de las también graves afectaciones sobre otros derechos como los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, impuestas por el régimen. Ese encuadre y omisiones permitieron separar las dos caras de una misma moneda, el terrorismo de Estado del proyecto político y económico de la dictadura. Según esa lectura, los crímenes estatales pasaron a ser una suerte de externalidad negativa, en lugar de lo que efectivamente fueron, una condición imprescindible para imponer las transformaciones que no se podrían haber realizado en democracia. Esta visión reducida de los derechos humanos también circunscribió el universo de las personas afectadas por las políticas de la dictadura solo a las víctimas de homicidio y desaparición forzada, produciendo una suerte de privatización del daño y del problema de las violaciones a los derechos humanos, que se convirtió así en un problema de los familiares de esas víctimas, en quienes además recayó la responsabilidad de obtener verdad y justicia y hasta el peso de la prueba de los crímenes cometidos por el Estado. En el ámbito judicial, el informe contribuyó a reabrir muchos de los procesos judiciales por personas ejecutadas y detenidas desaparecidas, pero a pesar de la persistencia de familiares y organizaciones de derechos humanos, los tribunales siguieron entregando las causas a la competencia de la justicia militar. Solo en 1998, por primera vez en un caso de desaparición forzada, se estableció la obligación de investigar los hechos antes de amnistiar, acogiendo la calificación de secuestro permanente, mientras no se estableciera la muerte. Sin embargo, la primera condena solo fue posible en el año 2003 y desde el 2007 la Corte Suprema comenzó a aplicar en numerosos casos la atenuante conocida como media prescripción, que considera el tiempo transcurrido una razón para la rebaja de las penas, posibilitando beneficios y cumplimiento de las condenas en libertad, contraviniendo con ello normas internacionales que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos y la aplicación de penas proporcionales. Por otra parte, tampoco el número de personas condenadas da cuenta del universo de responsables, ya que actualmente cumplen condena 122 reos, un limitado grupo si se considera la magnitud del gigantesco aparato desde el que operó el terrorismo de Estado en todo el país, e incluso a nivel internacional. Este desempeño y resultado de los tribunales tiene su origen en diversos factores, pero uno muy determinante es el sistema de promoción de jueces y designación de los miembros de la Corte Suprema, que reproduce una sobrerepresentación de la élite y de sus intereses que no contempla la intervención de la sociedad organizada, menos aún una incidencia efectiva y rendición de cuentas. Así, la acción del Poder Judicial ha sido tardía e incompleta y tiene una gran responsabilidad en esa historia de impunidad, pero no es el único. De hecho, entre los principales obstáculos para avanzar en verdad y justicia está la ausencia de voluntad de las autoridades políticas para investigar y hacer exigible la información
en poder de las propias instituciones del Estado. Expresiones de esa falta de voluntad y decisión política han sido las siguientes prácticas y decisiones. 1. La mayor parte de las recomendaciones como garantías de no repetición recomendadas por la Comisión RETIC no han sido implementadas por el Estado, a pesar de que muchas de ellas habrían contribuido a evitar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el presente. 2. Vigencia del decreto de ley de amnistía de 1978. 3. Aún no se tipifica la desaparición forzada como delito autónomo. Esto es aún más grave si se considera que hay 4 personas detenidas por carabineros y desaparecidas en democracia. El hecho de que estos casos no correspondan al mismo patrón de desaparición forzada en dictadura no les resta gravedad. 4. Tolerancia y validación de los pactos de silencio mantenidos por militares y civiles que han quedado de manifiesto en numerosos procesos judiciales. 5. Desinformación, secretismo y destrucción de archivos estatales sobre violación a los derechos humanos en dictadura. Es el caso de la imposición del secreto a los testimonios recogidos por la Comisión Walech, que impide incluso a los tribunales acceder a esa información. Y el de la ley 18.771, promulgada en dictadura y vigente hasta hoy, que exime a las Fuerzas Armadas de la obligación de depositar su documentación en el Archivo Nacional y les permite su destrucción. 6. Rol del Tribunal Constitucional, que desde 2015 ha paralizado por largos periodos más de 30 causas por crímenes de lesa humanidad al acoger los amparos presentados por los acusados, sumando a otras maniobras dilatorias que han obstaculizado y enlentecido los procesos. 7. Rol del Consejo de Defensa del Estado, contradiciendo normas de derecho internacional. Este organismo solicita en tribunales se exonere al Estado de la obligación de indemnizar a las víctimas bajo diversos argumentos. En cifras del año 2020, el balance de este panorama muestra con claridad la ausencia de verdad y justicia y la magnitud de la impunidad. Apenas el 23% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada. En los últimos 25 años, solo 400 causas penales tuvieron una sentencia ejecutoriada, principalmente por casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas. A ese ritmo, para terminar con las 1.471 causas por crímenes vinculados a violaciones a los derechos humanos aún pendientes, necesitaríamos más de 90 años. De 1.109 personas detenidas desaparecidas en dictadura, solo se han encontrado e identificado los restos de 143 personas. Pasa Gloria. Sí, bueno, a partir de ese balance, ese panorama, creemos que la Convención Constitucional debe asumir un rol en la continuidad de esta tarea pendiente que consideramos irrenunciable. En efecto, en el actual proceso constituyente se debiera sentar nuevas bases para la convivencia de los pueblos que habitan Chile, una convivencia libre de impunidad. El tiempo transcurrido no puede ser argumento para renunciar a dar cuenta de esta deuda histórica, porque no hay reparación sin una verdad y justicia plenas y porque esta demanda, compartida por amplios sectores de nuestra sociedad, es una obligación ética, legal y política del Estado. La instancia de la Convención, esta comisión, definida como una comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición, entendemos que implica su misión la adopción de un amplio marco de trabajo que deberá incluir la revisión del tiempo pasado en materia de violaciones a los derechos humanos y sus consecuencias en el presente. Nos referimos tanto a la larga temporalidad del exterminio y el despojo de los pueblos indígenas, así como al pasado reciente de la dictadura y sus continuidades en la actualidad. A partir de esa mirada de largo plazo, la Convención tiene hoy la oportunidad histórica de acoger estas demandas y dar una respuesta constitucional. Para ello es necesario realizar un examen crítico del fallido proceso de transición a la democracia en materia de derechos humanos. Dicho examen debiera dar cuenta del incumplimiento del Estado en lo que se refiere a verdad, justicia y reparación
de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en particular la desaparición forzada, un crimen de ejecución continua, así como también de aquellas vulneraciones a los derechos humanos perpetradas durante la postdictadura, con especial atención a la criminalización de la protesta social, a la prisión política, que hoy ha cobrado una nueva magnitud, y la militarización del Gualmapu, intensificada también recientemente. Proponemos por ello que el resultado de este examen se exprese a través de dos medios. Uno, una nueva narrativa que forme parte del preámbulo de la nueva Constitución y que contribuya a la verdad histórica sobre este periodo y dé cuenta del contexto en el cual surge la nueva Constitución. Imaginamos una elaboración que visibilice la estrecha relación entre el terrorismo de Estado y el modelo político y económico impuesto en dictadura, así como el alcance de las vulneraciones a los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que afectaron y siguen afectando a amplias mayorías de nuestro país. Una nueva narrativa que también visibilice el balance de este tiempo sin verdad ni justicia y las tareas que de él se desprenden, para convertirlas en un compromiso colectivo y al mismo tiempo en una condena social al negacionismo y a la impunidad, que contribuyan así a desnaturalizar expresiones y prácticas normalizadas en nuestra sociedad y al interior del Estado. Segundo, proponemos la definición de un conjunto de normas relacionadas específicamente con la deuda en materia de verdad, justicia y reparación. Porque sabemos que no basta con recuentos críticos o mea culpa si no son seguidos de una... Perdón. Porque sabemos que no basta con recuentos críticos o mea culpa si no son seguidos de acciones y medidas correctivas. Se requieren normas y definiciones políticas e institucionales, incluyendo las disposiciones transitorias que sean necesarias para potenciar y encauzar los procesos de verdad y justicia, de manera que esta no sea más una búsqueda individual enfrentada a múltiples obstáculos, sino un compromiso y una tarea colectiva con respaldo institucional y transversal de todos los poderes del Estado. Por su importancia y porque no es posible definir garantías de ningún tipo respecto del futuro si no enfrentamos esta deuda respecto del pasado y del tiempo presente, esta tarea debe ser entendida como el fundamento de toda garantía de no repetición. En cuanto al enfoque y principios del texto constitucional, creemos que este debiera fundarse en una concepción de los derechos humanos como integrales, interdependientes e indivisibles, según la cual es posible afirmar que existe un derecho fundamental que los contiene a todos, y este es el derecho a tener derechos, a ser reconocidos y escuchados, a pertenecer a un orden político y a incidir de manera vinculante en las decisiones que afectan la vida en común. Esto significa transformar la política, potenciar el protagonismo social y político de los pueblos, garantizando el derecho a la protesta y a la libertad de expresión como derechos básicos, incorporando formas de democracia directa, así como mecanismos efectivos de control, fiscalización y rendición de cuentas, y la posibilidad de revocación del mandato de las autoridades electas, entre algunas de las medidas básicas. En ese marco, creemos que el Estado deberá constituirse como un Estado garante de derechos, antipatriarcal, plurinacional, antirracista y antiimperialista, entendido esto último como el derecho de los pueblos a gobernarse de manera autónoma. Este proceso debe ser un proceso político creativo que permita abrir nuevos cursos de transformación social y política. Para ello es necesario que concite la más amplia participación, estableciendo mecanismos de escucha y retroalimentación con los procesos de discusión actualmente en curso, con la movilización social expresada a través de ese amplio repertorio de acciones que los pueblos seguirán enriqueciendo, nunca circunscritas solo a los espacios y mecanismos institucionales.
Por otra parte, desde el ámbito de nuestros objetivos y quehacer como sitio de memoria, nos parece necesario destacar la importancia de las garantías efectivas de no repetición. Entre ellas, entre las que quisiéramos destacar, está, en primer lugar, el establecimiento de formas eficaces de amparo y protección de las personas ante los abusos y violaciones a los derechos humanos. La reforma y fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos y creación de otras como el Defensor del Pueblo. La promoción de una cultura de derechos humanos en todos los estamentos públicos y privados. La eliminación de la atribución presidencial de otorgamiento del indulto. La subordinación efectiva de las Fuerzas Armadas y policiales al poder civil. La revisión y reestructuración de todas las instituciones que cumplen funciones relacionadas, incluido el sistema de inteligencia del Estado. La redefinición de los procedimientos de selección de los miembros del Poder Judicial, en los que se asegure la participación de la sociedad civil, el escrutinio público y la rendición de cuentas de jueces y juezas. Y la redefinición del Tribunal Constitucional y sus funciones. En cuanto a los derechos, y desde la concepción señalada de estos como interdependientes e indivisibles, relevamos el derecho a la memoria como el derecho a revisitar, recrear y elaborar libre y soberanamente el pasado y el consiguiente deber del Estado de garantizar ese ejercicio. Desde la reflexión y experiencia de Londres 38 hemos sostenido que los ejercicios de memoria histórica representan hoy el principal capital social y simbólico de las y los ciudadanos para estimular la emergencia de nuevas miradas, estrategias y cursos de acción histórica. Finalmente, también relevamos el derecho a la verdad, reconocido por el sistema interamericano como el derecho de la sociedad y no solo de los familiares de las víctimas a conocer las circunstancias, los medios empleados, la individualización de los involucrados en los crímenes y el paradero de las personas detenidas desaparecidas. Por ello, los estados tienen la obligación ineludible de investigar, establecer la verdad y hacer justicia. Chile no debe ser la excepción. La Convención, creemos nosotros, tiene la oportunidad histórica hoy de contribuir a hacerlo realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, Erika, por su presentación. A continuación, vamos a hacer una breve ronda de preguntas de las y los convencionales constituyentes que están presentes. Una consulta, ¿tienen ustedes alguna propuesta en materia de normas transitorias de la Constitución, ya que fue expresado en la exposición ese acápite que yo creo que es relevante? Hola, muy buenos días a todas, todos. En ese sentido, nosotros tenemos un documento que vamos a hacer llegar, como señalaron tanto Erika como Gloria, al correo respectivo, y en ello se contiene también una serie de anexos que hacen referencia a nuestra posición política y nuestro diagnóstico al respecto, y eventuales también propuestas en ese sentido. Gracias. Manuel. Manuel y Giovanna. No se escucha, Manuel. No se oye, Manuel. No se oye. No se oye ni nos oye. ¿Giovanna? Sí. Bueno, primero agradecerles mucho la exposición. Para nosotras era muy importante que las organizaciones que no habían podido por tiempo en el fondo acompañarnos en la etapa, no quiero decir oficial porque esto también es una convocatoria oficial, pero en la etapa previa pudieran tener un espacio, así que muchas gracias por estar acá, por hacerse el tiempo
soy una gran admiradora del trabajo que hacen, así que también es un gusto escucharle y sentir o más que nada aprender de estos insumos que vienen de la experiencia, una lucha de tan larga data, ¿no? Y les quería contar, más que una pregunta, les quería contar que yo por lo menos me voy, o sea, que acá dentro de la comisión nos vamos los ex integrantes de la Comisión de Derechos Humanos a distintas comisiones dentro de de lo que queda del trabajo de la comisión. Y eso es súper importante porque nosotros acá tenemos un compromiso con que, valga la redundancia, hay un compromiso respecto de los derechos humanos también en la nueva Constitución. Y eso, como bien exponían ustedes, no tiene que ver con una comisión en particular o con una palabra en particular, sino que tiene que ver con una perspectiva que tiene que ser troncal, y así también tenemos una herramienta de transversalización de varios enfoques, incluido el enfoque de derechos humanos, que creo que puede ayudar en esa causa. Y yo voy a estar en la de principios constitucionales, nacionalidad y ciudadanía y participación ciudadana, participación directa, y ahí me hace mucho sentido, creo que fue, no sé si Gloria la que lo dijo, pero que, y va a haber el preámbulo, que efectivamente memoria de futuro, y que en ese lugar tiene que quedar establecido cuál es la génesis también del proceso social que nos llevó a donde estamos hoy día, a lo que vamos a escribir, a esta nueva etapa. Así que manifestarles que nosotros estamos en la misma línea en cuanto a lo que tiene que quedar estipulado en el preámbulo, y también lo que tiene que quedar en los principios constitucionales, ¿no? Que finalmente son los que van a mandatar cómo las leyes son interpretadas en el futuro, más allá de los artículos en particular, y muy invitados e invitadas también a que nos acompañen en ese proceso. Yo lo digo desde mi comisión, pero estoy segura de mis compañeros y compañeras también estarían muy agradecidos de que los acompañaran en la escritura de los contenidos constitucionales como tal. Así que agradecerles mucho. Gracias, Giovanna. Bueno, yo también me voy a dar la palabra, después se le dará a Manuel si se arregló sus fallas técnicas. Contarles que desde mi parte voy a ser parte de la Comisión de Justicia, y también como defensora de derechos humanos tengo una perspectiva muy crítica respecto al Consejo de Defensa del Estado. Me parece impresentable que una tenga que pelear por indemnizaciones, o que el Consejo de Defensa del Estado, pese a que se han acreditado las violaciones de derechos humanos, no solamente en dictaduras, sino en las actuales. Estoy hablando incluso de, o sea, en mi caso, por ejemplo, caso Huracán, un montaje acreditado por parte de Carabineros de Chile, con formalizaciones, con acusaciones, los litigantes tengan que finalmente estar a disposición de un juez que determine el monto de indemnización, y que el Consejo de Estado habitualmente se opone, presenta excepciones y una batalla contra el Estado mismo para ejercer un derecho de reparación. Me parece que es revictimizante. Y por otro lado también, precisamente la otra vez me comentaba también un colega de Londres 38 que en definitiva las obligaciones patrimoniales responden al Estado, pero no las instituciones que han perpetrado estos actos. Es decir, Carabineros no responde con su patrimonio, responde todo el Estado, que el Estado finalmente se financia por nosotros. Entonces, claramente aquí yo creo que desde la Comisión de Justicia tenemos que darle una vuelta al rol del Consejo de Defensa del Estado a nivel constitucional, a nivel también normativo, y desde ahí yo creo que nos vamos a seguir juntando, vamos a seguir conversando, y esperamos también poder construir colectivamente propuestas de mecanismos de reparación, para no volver a seguir revictimizando, como es lo que habitualmente sucede en nuestros tribunales civiles. Además de qué decir de los años que se demoran alguien en obtener una indemnización, que también es impresentable. Manuel, gracias por escuchar. Gracias. ¿Me escuchan ahora? Súper. Gloria, Erika, primero que todo saludarles, darles infinitas gracias, no solo por la exposición, sino que por el manso trabajo, el tremendo trabajo que hacen en Londres 38. Me consta porque antes de ocupar este espacio formaba parte de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, espacio coordinado directamente con Londres 38. Me consta que ha sido no solo un espacio de memoria, sino que un punto de acopio para la ayuda en el caso que ha sido necesario, un punto de salud para quienes han sido víctimas de la violencia perpetrada por los agentes del Estado. Yo solo pedirles humildemente que me pudieran hacer llegar su presentación, el resumen que nos acaban de brindar, porque creo indispensable que el país lo sepa, y quisiera pedirles respetuosamente su autorización para poder estudiarlo y poder integrarlo
a mi discurso de apertura al debate constitucional chileno. Muchísimas gracias y la felicito por su presentación y, por supuesto, extiendan mi abrazo y mi felicitación a Londres 38. Gracias, Manuel. No sé si hay más palabras, sino para Cota. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Desde acá, desde Atacama, quisiera también brindarles un agradecimiento por su trabajo. También soy una admiradora de vuestras acciones y estoy muy contenta de que puedan estar acá, de que los podamos escuchar, porque a pesar de que, por ejemplo, yo voy a la comisión número 5, creo que todos los que estuvimos en esta comisión estamos totalmente comprometidos con las cosas que definimos también en nuestro informe para avanzar, y vamos a intentar de incidir también en todas las comisiones. Entonces, eso, voy a quedarme atenta también al informe. Me sumo a las palabras de Roberto, que también preguntaba por medidas transitorias que tengan ustedes más trabajadas, y eso, muchas gracias. Y saludo a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Constanza. No sé si hay alguna intervención más de algún convencional, de alguna constituyente. Si no, para dar brevemente la palabra a Erika y a Gloria para responder esto o para ir cerrando también. Gracias. Sí, principalmente agradecer esta instancia, como dije al inicio. Esperamos impacientes y pacientes, como ha sido la marca en el mundo de los derechos humanos. Quería reafirmar nuestro compromiso como espacio que contiene, como espacio Londres 38, que contiene las luchas históricas y la memoria de nuestros compañeros y compañeras que ahí desaparecieron o murieron, y desde ese lugar nuestro compromiso en las luchas del presente y, por supuesto, con esperanza, reguladas en el trabajo de esta comisión que vemos y sabemos porque seguimos, ha sido intenso, y todas las personas aquí hoy día presentes, nosotros valoramos lo que ha sido también una trayectoria de más jóvenes, más viejos, más viejes, en todo el mundo de los derechos y de los derechos humanos en particular. Así que solo agradecer esta instancia y obviamente todas nuestras producciones en derechos humanos y otros están a disposición. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Erika, muchas gracias por estar acá y toda nuestra admiración a su trabajo también, Gloria y Sebastián. Muchas gracias. Hagan llegar lo más pronto posible el informe. Ya lo enviamos, estimado. Qué bueno. Gloria, ¿sí? Bueno, solo tal vez insistir o subrayar algo de lo que hemos planteado respecto al tema de el compromiso con la verdad y la justicia, porque creemos que no hay reparación. No hay reparación sin una base de, o sea, la primera reparación es verdad y justicia, tanto respecto de, como hemos visto, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, como aquellos que se siguen cometiendo en el presente, entre ellos, como hemos dicho, la prisión política, que entendemos que la Convención ha tenido un compromiso con la libertad de los presos políticos hoy día. Dicho eso, también quería remarcar el carácter que tiene el trabajo que ustedes mismos han asumido y que desde la propia Convención se ha definido como un trabajo de creación política, de imaginación política, ¿verdad? Y en ese sentido, creemos que el tema de las normas transitorias es un compromiso con este objetivo de reencauzar y potenciar la acción de la justicia, tanto desde los tribunales como desde el conjunto del Estado. Debe haber este esfuerzo de creación, de imaginación política de parte de ustedes, porque lo nuestro son propuestas muy generales que tienen que tener
una expresión en normas concretas y en disposiciones constitucionales. Y en ese sentido, los invitamos a ese ejercicio de imaginación y de creación, porque estamos muy convencidas y convencidas a la luz de los procesos históricos que hemos vivido, de que no va a haber ningún tipo de reparación y sobre todo no va a haber ningún tipo de encuentro de la comunidad que constituye este país si no existe verdad y justicia respecto del pasado y del presente. Y pienso que ese es como el principal desafío histórico de esta Constitución y de los procesos sociales y políticos que estamos viviendo. Eso, y bueno, también agradecer la instancia y la posibilidad de interactuar con ustedes, y también nos comprometemos en la medida que vayamos avanzando en nuestros procesos de reflexión y de discusión, también compartirlos, socializarlos con todos y todas ustedes. Y gracias. Muchas gracias por su presentación. Contarles también a ustedes y a todos quienes nos están siguiendo por YouTube y a las organizaciones que vamos a hacer una entrega oficial también del informe de verdad histórica, que va a ser retribuido también hacia las organizaciones, así que esperamos también contar con ustedes en ese acto que va a ser en el Museo de la Memoria en un tiempito más. De luego les diremos las fechas, pero creo que va a ser como el 3 de diciembre, así que esperamos contar con su presencia también y volver a hacer de la memoria un aspecto central en el presente y en el futuro que estamos creando en la convención. Así que muchas gracias por su presencia